¿Qué tal, queridos amigos? Vamos a reflexionar este fin de semana sobre las tres grandes claves que ha mantenido el gobierno de la Cuarta Transformación. Primero, la negligencia. La negligencia lleva a la demagogia y la demagogia, sin duda, aterriza en la corrupción. Ha habido negligencia, sí, en el manejo de la economía y en el manejo de la pandemia del coronavirus. Yo he hablado mucho de que, aparte del virus maldito, tenemos otro, que es el virus de la corona, cambiando un poco las palabras, pero finalmente es cierto, hay un virus de la corona que desgraciadamente ataca a todos aquellos que han ejercido el poder en nuestro país y sobre todo al que lo ejerce actualmente, con un poder omnímodo, sin contrapesos, sin una oposición realmente dispuesta a señalarle los grandes desvíos y las grandes mentiras que ha dicho a través de estos años de franca decadencia moral y política. Hemos sufrido todo lo imaginable. No hay una mente en México sin prejuicios y medianamente inteligente que pueda asumir la defensa de este régimen de la Cuarta Transformación. Esto hay que decirlo con una gran claridad para que no haya ninguna duda. La negligencia llega a su cauce mayor a través de la manipulación, esa manipulación constante que surge en las mañaneras como una especie de guía cotidiana para que los mexicanos creamos que se nos informa de lo que en realidad no se nos informa. Se habla de cosas menores, de inversiones muy millonarias, de alianzas con los empresarios que antes eran de la mafia del poder, pero no se habla del narcotráfico, por ejemplo. No se habla del drama del agua en Chihuahua. No se habla de los números verdaderos de la pandemia maldita. No se habla de la caída de la productividad en nuestro país. No se habla sobre todo de qué medidas se van a tomar para que la economía no sea tan desastrosa como ya lo anunció el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, quien ha dicho que el próximo año 2021 será peor que el de 1932, el año que recibió pues, los remanentes de la depresión del 29 en los Estados Unidos. Y sin embargo, pese a este drama cotidiano, la manipulación colectiva cobra una marea especial que atrapa y sigue atrapando a aquellos petulantes, majaderos, radicales, que son adoradores del régimen actual. Por ejemplo, los periódicos que se entregan o se han entregado ya a este régimen de López Obrador pasaron a ser oficialistas, que es lo que antes cuestionaban de sus colegas, de los otros periódicos, que eran oficialistas por defender a los regímenes pasados. Pues lo mismo está ocurriendo ahora. Yo recuerdo que cuando viví en España, no muy bien por cierto, era singular ver cómo, de acuerdo a las corrientes de opinión, se iba fortificando ya sea a la izquierda o a la derecha, con solo medir el número de ejemplares que vendía en el país de tendencia izquierdista, o el ABC, periódico de tendencia derechista. Si se vendían más periódicos ABC, eso quería decir que se estaba fortificando la derecha, y viceversa. Pues de la misma manera está pasando en nuestro país. Lamentablemente, ya las redes sociales son las que informan a los periódicos y a los noticiarios de televisión. Cada vez son más las citas noticiosas de la televisión, que por falta de reporteros, corresponsales, como nos habían acostumbrado antes, ahora se cuelgan de las redes para ver si de ahí sacan, por ejemplo, la opinión del presidente de la República con respecto a la reciente muerte del sabio Mario Molina,
Premio Nobel mexicano para orgullo nuestro. Lo ganó nada menos que en química junto con 2 colegas, pero fue un premio Nobel que nos llegó profundamente por su importancia y la importancia del desarrollo de la ciencia en nuestro país. A pesar de todos los obstáculos del gobierno, ahora los apoyos a este sector han menguado considerablemente, lo que hace que sea imposible que haya alguien que pueda seguir los pasos del ilustre químico muerto hace algunos días. Y naturalmente que la manipulación nos lleva al escenario más terrífico, el de la corrupción, porque si un régimen ha mentido en hecho de que ataca a la corrupción, es el actual. No hay tal combate a la corrupción. Se está protegiendo a los corruptos que están cerca del núcleo presidencial. Esto sí está ocurriendo. Y lamentablemente también no se ha perseguido a los corruptos del pasado. Este merequetengue que se armó entre el presidente, el Senado y la Corte sobre las encuestas destinadas a llevar a proceso no a los expresidentes, se volvió uno más de los grandes circos del régimen actual. Porque el presidente deseaba que el problema se quedara en la Corte para sacudirse las manos como Poncio Pilatos y seguir su camino sin tener que dar más explicaciones de por qué había faltado a su promesa de llevar a encuesta el proceso a los expresidentes. Los juristas tenían razón. Fíjense, yo también estaba a favor de la encuesta porque consideraba que era una manera de recuperar el peso de la soberanía popular. Pero luego los juristas me hicieron ver una cosa: no puede llevarse a encuesta algo que por estructura misma debiera considerarse factible legalmente, es decir, armar los procesos necesarios si se tiene conocimiento de delitos específicos para encarcelar, en su caso, a los expresidentes predadores, o a cualquier otro funcionario público del pasado, o a cualquier otro personaje ligado a los presidentes o ligado a los distintos actores políticos. Pero aquí que ocurrió que en la Corte manosearon la pregunta y se volvió tan genérica que tendrá que hacerse una consulta cada vez que queramos llevar a un actor político del pasado a la cárcel, incluyendo a Andrés Manuel López Obrador, porque él fue actor político durante 18 años antes de llegar a la presidencia y es actor político actualmente, el principal, en estos casi 2 años de su deleznable administración. Entonces, también le salpica a López Obrador la famosa preguntita. Pero lo más triste es la corrupción que se ha generado en el seno de la familia de López Obrador. Y no me refiero solo a sus hijos, me refiero a Pío, que aunque haya nada más obtenido 2 millones, bueno, eso es lo que se videofilmó, pero parece que son muchos más, muchísimos más. Este fue un encuentro casual y videofilmado sin que se dieran cuenta los protagonistas. Pero ¿cuántos arreglos subterráneos más a través de la parentela de López Obrador se dieron? Bueno, se descubrieron algunos en Jalapa, en Veracruz, se descubrieron otros en Tabasco. Y de estos no ha dado cuenta López Obrador porque pues estaba en campaña y ya como presidente ya rompió con su pasado. Pero no puede negarse el hecho de que sigue ocultando cuestiones tan graves como la presencia de Beatriz Gutiérrez Müller en París, que para hacer algunos acuerdos culturales con la primera dama francesa, la esposa de Emmanuel Macron. Yo no entiendo por qué no se informó de esto a su debido tiempo y nos tuvimos que enterar por las fotografías que nos llegaron de París, en donde estaba muy complacida Beatriz Gutiérrez Müller en este viaje excepcional que desde luego la coloca en condición de primera dama, aunque ella no quiera llamarse así. Primera dama y primera dama se reunieron en París. Todo esto, toda esta simulación abyecta, digamos que es la cuarta característica
de la Cuarta Transformación. Primero, negligencia, manipulación, corrupción y simulación. En 4 calificativos armamos todo lo que es la administración de Andrés Manuel López Obrador. Lo siento, no me van a callar y lo digo hoy y siempre con cero cobardía.